Sería hasta mitad del siglo XVIII cuando el nuevo rey Carlos III de la dinastía de los Borbones se empleó a fondo en la corrección de los vicios que existían en sus colonias del Nuevo Mundo. Los Borbones estaban inspirados en las ideas del llamado despotismo ilustrado, igual que a muchos reyes europeos. Los Borbones cambiaron su forma de gobernar, construyendo un gobierno autoritario y eficiente, obsesionados con la idea de obtener cada vez más riquezas de los territorios bajo su dominio. Ellos obedecían causas de verdadera emergencia. Fueron debilitados en la llamada derrota de los 7 años, donde perdieron el territorio de la Florida a manos de los ingleses. La corona española se veía amenazada. El resto de sus posesiones coloniales, además de los ingleses que en el Caribe ya habían invadido Cuba. También los indios apache, los colonos europeos y los estadounidenses en el norte de la Nueva España amenazaban con tomar posesión de territorios que la corona no podía defender cabalmente, sacar dinero y recursos de donde fuese y en el menor tiempo posible para fortalecer el imperio serían desde entonces los propósitos más importantes de la política española. En sus dominios de América, a estas políticas se les conocería como las reformas borbónicas. El rey Carlos III necesitaba un hombre determinado, inteligente y de una lealtad indestructible. Lo encontraría en José de Gálvez, un malagueño de 41 años, con una gran experiencia en la política y una firme convicción de las medidas que deberían tomarse. Puesto a recorrer los territorios de la Nueva España, el llamado visitador general se dedicaría durante años a tomar nota de todo lo que debía ser juzgado y corregido, lo mismo en el terreno económico que en el político y en el militar. El visitador José de Gálvez encarnaría así mano dura de las reformas borbónicas en todo el territorio colonial, tal como si fueran los ojos y el criterio mismo de su rey Carlos III. La guerra de castas fue la que estuvo en los años 1847 y 1901 en territorios mayas. Duró 54 años y se caracterizó por el enfrentamiento entre los españoles y peninsulares criollos y los pobladores mayas esclavizados. Ocurrió en la península de Yucatán. Su inicio fue marcado en el territorio de Tepic. En ese entonces mayoritariamente la población era maya. El 30 de julio de 1847 y su culminación fue el día 4 de mayo de 1901. Se trató de un levantamiento maya en contra de los blancos, quienes los explotaban y cometían todo tipo de abuso en contra de a partir de la conquista. A través de los siglos más comunidades indígenas fueron relegadas, humilladas y explotadas. No obstante, hubo grupos que se levantaron constantemente en contra de estos abusos, y aunque casi siempre eran suprimidos de inmediato por el régimen, fue más difícil con el levantamiento maya, que inició en 1847 y que duró poco más de 50 años. Cabe destacar que el nombre de Guerra de Castas fue dado por los cronistas de la época, esto debido a que el enfrentamiento se dio entre campesinos y caciques mayas en contra de los blancos y mestizos que los explotaban sin piedad alguna. Hasta finales de los años 1960, la parte nororiental de la península de Yucatán, rica en recursos naturales y estratégicamente ubicada desde el punto de vista mercantil y bélico dentro del Caribe, se encontraba prácticamente deshabitada y mal comunicada en el centro de México. El encadenamiento de la Guerra de Castas de 1847 y 1901 con la Revolución Mexicana de 1910 a 1920 habían dejado esta región prácticamente despoblada. La Guerra de Castas había provocado que los mexicanos residentes en la península se trasladasen hacia el norte y se estableciesen en las islas de Cozumel y Mujeres. Por su parte, la Revolución Mexicana, si bien había disuelto los latifundios
También habían causado el abandono de las haciendas y las tierras de labranza en el país. El desarrollo económico en la península de Yucatán era sumamente precario. La agricultura resultaba en producción insuficiente para el abasto poblacional. La escasa capa vegetal que caracteriza a la península, aunado el clima tropical con lluvias en verano, que propicia la proliferación de fauna endémica, junto con los pocos recursos económicos destinados a la agricultura, habían dejado a esta actividad basada solamente en el sistema de roza y quema para preparación del terreno de cultivo y a expensas de lluvia de temporal para el riego, resultando en solo una cosecha anual. El mercado del henequen, fibra natural para fabricar castería, sogas, cordones, carpetas y alfombras, el cual tuvo su apogeo en el siglo XIX, se había desplomado en el término de la Segunda Guerra Mundial por la introducción de las fibras sintéticas y el cultivo de la planta en otros países. Desde la finalización de la Revolución Mexicana, el gobierno federal realizó diversos intentos para dinamizar económicamente la península de Yucatán a través de propuestas de obras de comunicación marítima, terrestres y aérea, así como obras de mejoramiento y servicios públicos. Sin embargo, pocas de estas propuestas se llegaron a materializar. Los Borbones cambiaron su forma de gobernar y crearon un nuevo gobierno con eficacia y auditoría. Carlos III de la disponía de un nuevo hombre que cuente con lealtad, inteligencia y sobre todo que tenga una gran experiencia en la política, ya que este podría ser, o más bien iba a ser su mano derecha, que le viera todo y arreglara todo lo que hubiera en sus territorios. En la guerra de castas, la guerra duró 54 años, empezando así en 1847 y terminando en 1901. Esta guerra era sobre españoles y mayas, más bien eran peleados y buscados más los blancos, que eran más esclavizados. En el siglo XX, la guerra de castas y la Revolución Mexicana afectaron mucho a la población, ya que esta parte fue afectaron mucho a la población de la península de Yucatán. Esta fue desapoblada. La Revolución Mexicana y la guerra de castas. La guerra de castas afectó más a la población, ya que la población se vio afectada y tuvo que emigrar hacia el norte y viviendo así en islas tanto como Cozumel y en playa.